Las buenas tardes para todos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecido con los citantes. Y voy a organizar mi presentación en tres partes. Aquí tenemos dos debates traslapados. Un debate más general, que está centrado en la ley estatutaria, pero en el fondo contiene un diagnóstico completo de la problemática del sistema de salud. Y hay un segundo debate, representante Moreno, que es con la problemática más puntual, específica, de lo que podríamos llamar Saludcop, Caprecom. El señor superintendente ya hizo referencia a algunos de los puntos de la primera parte del debate. Yo me voy a centrar más en la segunda, pero voy a hacer algunas claridades también con respecto a ese tema. Y quiero ser, a esta hora es difícil, esquemático y presentar mis argumentos en tres partes. La primera parte es un diagnóstico, si se quiere una fotografía. Tratar en la realidad social compleja del sistema de salud, de hacer un balance de los logros, los problemas y los extravíos, digámoslo de esa manera. En la segunda parte quiero que nos centremos en un análisis de las causas de los problemas en general. Y representante Correa, quiero que hagamos una reflexión sobre las causas de los problemas financieros, que son a su vez los que explican muchos de los problemas de atención a los que usted hizo referencia en su presentación. Y que entre todos hagamos un ejercicio por ir más allá de las causas más superficiales y que entendamos las causas de las causas o las causas primigenias o subyacentes de la problemática del sistema de salud. Y en la última parte voy a hablar de las soluciones que hemos venido implementando, y allí viene la implementación de la ley estatutaria en salud. En medio de esta presentación de tres partes, diagnóstico, causas de los problemas y soluciones, voy a hacer referencia a los temas de Café Salud, Saludcop, porque esa es una problemática saliente del sistema de salud actual. Empecemos. El representante Correa presentó un panorama que alguien podría llamar desolador. Yo he pasado buena parte de mi vida haciendo análisis sociales, tratando de analizar objetivamente una situación social que, como la del sistema de salud, la salud en Colombia en general, es necesariamente heterogénea, abigarrada, tiene muchas facetas y tiene muchos matices. Pero yo quisiera presentarles tres puntos para traerlos a cuento, y yo creo que cualquier análisis del sistema de salud tiene que hablar de estas cosas. Representante Correa, usted citó un estudio del Instituto Nacional de Salud sobre las muertes prevenibles en Colombia. Esa no es la forma como se analizan los resultados en salud. Ese es un estudio que contiene unos datos comparativos, donde hay un análisis, una comparación contra un rasero que no cumple ningún país del mundo, como si existieran 0 muertes prevenibles, ni muertes de accidente de tránsito, ni muertes por causas externas, ni ninguna muerte por enfermedad crónica no transmisible antes de los 75-80 años. Esa no es una línea de base para medir el desempeño de ningún sistema de salud del mundo. Así no se evalúan los sistemas de salud. Ningún sistema de salud utiliza ese tipo de evaluaciones. Cualquier salubrista, cualquier profesor universitario serio se le pararían los pelos ante ese tipo de comparación absolutamente equivocada. Lo que el país tiene que mirar y tiene que entender claramente es cuando uno mira los indicadores trazadores, por ejemplo, la esperanza de vida claramente ha aumentado, y ha aumentado de manera similar al promedio de la región. La mortalidad infantil en Colombia ha venido disminuyendo, hoy está cercana a un dígito. Si ustedes miran dentro de la mortalidad infantil, por ejemplo, la mortalidad asociada a enfermedad diarreica aguda o infección respiratoria, han venido disminuyendo sustancialmente como consecuencia en parte del aumento de la cobertura del sistema de salud y el aumento de la cobertura de nuestro sistema de vacunación. La vacuna contra el neumococo, por ejemplo, introducida hace unos años, ha sido un factor importante detrás de la disminución sustancial de la mortalidad infantil.
Yo me pregunto, señores congresistas y incluso los televidentes, ¿por qué esos datos no se mencionan? ¿Por qué se hacen esas omisiones sistemáticas de lo que cualquier persona en 5 minutos en un computador podría entender para evaluar ese desempeño, no solamente del sistema de salud, incluso de los determinantes subyacentes? Se mencionaron las enfermedades crónicas no transmisibles. Cualquier comparación en la región tiene que partir de lo siguiente. Colombia, ubicada en el centro de América Latina, no tiene, por ejemplo, los problemas de tabaquismo que tiene el sur del continente, Chile y Argentina, Uruguay, ni tiene los problemas de obesidad que tiene México. La propuesta que hemos hecho de impuestos saludables, a la que voy a hacer referencia al final de mi presentación, busca, entre otras cosas, con un conjunto de políticas complementarias, consolidar esos buenos indicadores del país en estas dimensiones. Buenos indicadores en un sentido no absoluto, relativo, que lo tenemos que tener en cuenta. Se mencionó el tema del Zika y el chikungunya como un fracaso del sistema de salud. ¿Por qué no miramos los indicadores comparados? ¿Por qué no se dice que Colombia fue el primer país de la región que pudo cerrar su epidemia de Zika? Que los casos de microcefalia que se han presentado en el país, menos de 50 confirmados, son sustancialmente inferiores a los que habíamos estimado con los mismos modelos del Instituto Nacional de Salud a comienzos del año. Hace 2 semanas recibí una llamada del expresidente Andrés Pastrana que me dice: el alcalde de la ciudad de Miami está muy interesado en que vaya una misión de Colombia, porque se ha dado cuenta que los resultados que se han tenido en este país en el tema del Zika son importantes y hay algunas lecciones que podríamos llevar a los Estados Unidos. El Centro para el Control de Enfermedades de la Universidad de Atlanta, el más importante del mundo, en todos los escenarios internacionales, encomiado los análisis de los factores asociados a la microcefalia y al Guillain-Barré en Colombia. Hace apenas 2 semanas se publicó en el New England Journal of Medicine un análisis de la situación colombiana, y cuando se dice por qué Colombia está en el centro de la investigación global, porque tenemos los mejores datos de seguimiento y de vigilancia epidemiológica de toda América Latina. Nada de eso se menciona en estos debates. En el fondo pensaba ahora, y les decía a algunos de los compañeros, que cuando la crítica se vuelve una especie de letanía permanente, pierde su sentido. En medio de la crisis de la salud tenemos también una crisis como de desidia intelectual, negación a mirar los datos y a tener por lo menos un mínimo de honestidad intelectual cuando se analizan estas cuestiones. Me demoré un poco al llegar aquí, hablando de la crisis, y otro factor que vale la pena mencionar, porque estaba en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, que estaba ampliando su capacidad, duplicándola. Más de 300 camas nuevas y una de las centrales de urgencias más grandes de Colombia. Y allí hace una reflexión que es bueno que tengamos en cuenta. Ese hospital está ubicado entre los 10 o 15 mejores hospitales de América Latina, según la revista América Economía. Allí hay muchos hospitales privados colombianos. Y les decía en Medellín, y vuelvo y repito, para que los televidentes también oigan bien, que si estuviéramos inaugurando un hospital como ese, en Brasil, en México, si se quiere en Costa Rica, ese sería un hospital dedicado a la medicina privada, a pólizas de medicina prepagada y simplemente asequible a aquellos que tuvieran la capacidad económica. En Colombia, ese hospital, el Hospital Pablo Tobón Uribe, no solo uno de los mejores hospitales de Colombia, sino de América Latina, está abierto a todo el mundo. A quienes ganan un salario mínimo y están en el régimen contributivo, y a quienes están en el régimen subsidiado. A todo el mundo. Hay remisiones de todo el país. Y ese es un sentido de equidad que muchas veces se ignora en este tipo de diagnósticos. Yo les propongo, y ustedes de pronto lo han hecho, vayan a alguno de los mejores hospitales públicos y privados, a la Fundación Valle del Lile en su departamento, o a Imbanaco, o al Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, o al Hospital de Foscal también en la Bucaramanga, o aquí a la Fundación Santa Fe en Bogotá, o a la Fundación Cardioinfantil. Entran a la sala de urgencias. Estos son los mejores hospitales de América Latina, privados.
Y lo que van a encontrar allí es personas de todos los estratos. Lo mismo no ocurre en América Latina. En América Latina hay una división, una segregación en la atención de salud, donde los más pobres, los menos pudientes, van a sistemas públicos deteriorados. Aquí tenemos, vuelvo y repito, las puertas abiertas de todos los hospitales, que son muchos de los mejores de la región, abiertas a todos. Yo no quiero negar los problemas del sistema, que son muchos, pero cualquier análisis social tiene que partir en cuenta también de las cosas buenas que tiene nuestro sistema. Y entre esas cosas buenas también figura la protección financiera. El gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud en América Latina, el promedio está en 40%. Hace pocos meses le di un estudio del Banco Mundial sobre formas, lo que ellos llaman de aseguramiento espontáneo. Si hay una persona pobre en una barriada de Lima, en Perú, y esa persona tiene cáncer, lo único que le ofrece el sistema público es una atención de urgencias. Los tratamientos y los medicamentos de subquimioterapia no son cubiertos en Perú y en muchos países de América Latina por el sistema público. Y lo que hace la gente es que se organiza de manera espontánea en la comunidad para que todos aporten y hagan una suerte de vaca para poder asegurar el tratamiento de esta persona. Colombia hace mucho tiempo superó esas formas espontáneas de aseguramiento, esa forma de caridad que era la que caracterizaba nuestro sistema. Hoy en día tenemos, a pesar de los problemas, protección financiera asegurada para todos. Colombia es el único país de la región que tiene para los enfermos renales crónicos, de ellos 13.000 en el régimen subsidiado, garantizada su atención, con cero gasto de bolsillo y con los mejores indicadores de calidad de todo el continente americano, recibiendo sus servicios de diálisis. Colombia es el único país que tiene, por ejemplo, para tratar la artritis reumatoidea. Estuve el sábado pasado en los 50 años de la Asociación Científica de Reumatólogos, ASORREUMA, y allí estuve hablando con un doctor médico prestigioso que es el presidente de la Sociedad Latinoamericana, Carlos Vinicio Caballero, de la ciudad de Barranquilla. Y él me decía, señala algunos de los problemas, pero me decía, mire, ministro, nosotros con el sistema de salud en Colombia podemos practicar reumatología de primer mundo, porque los pacientes tienen acceso a los medicamentos biológicos que no tienen acceso en ninguno de los lugares de América Latina. Pero en esta letanía permanente todo eso se ignora. Yo me pregunto por qué. ¿Es que no se estudia? ¿O es que simplemente hay una especie de ceguera ideológica que no deja entender y ver los problemas? Pasemos entonces a los problemas. Yo quisiera dividir los problemas de nuestro sistema de salud en tres. Yo mencioné algunos de los indicadores de calidad e hice énfasis en los indicadores promedio, pero los indicadores promedio se esconden grandes desigualdades. Si nos vamos a ver indicadores como mortalidad materna o mortalidad infantil, incluso la esperanza de vida, son unos en el centro del país, otros mucho mayores en la periferia. 3, 4, 5 veces mayores algunos de los indicadores que usted tiene en una ciudad como Bogotá o Medellín y los que encuentra en el departamento del Chocó, por ejemplo. Y esas desigualdades en los resultados en salud son preocupantes. Y son preocupantes por una razón adicional, es que no hemos tenido lo que los investigadores llaman convergencia social. Esto de las brechas no se han cerrado con el tiempo. Eran muy grandes hace 10, 15 años y siguen siendo muy grandes ahora. Desigualdades no solamente entre regiones, sino desigualdades entre el campo y la ciudad y entre grupos sociales, incluidas muchas desigualdades entre grupos étnicos. Ese es un tema preocupante. Y cuando se mencionó en esos debates el tema del departamento del Chocó, tiene razón, allí tenemos muchos problemas, tanto de el acceso efectivo a la atención en salud, como el manejo de los determinantes, porque la salud o los resultados en salud en un departamento como el Chocó se explican por un entramado de vulnerabilidades sociales, de pobreza, de falta de agua potable, de falta de acceso a oportunidades económicas y demás. Y ese es un problema preocupante. Es un problema de desarrollo desigual
que tiene nuestro país. Y es uno de los grandes retos, si se quiere, del posconflicto. También tenemos, para salir de la periferia y llegar a una ciudad como Bogotá o a una ciudad como Medellín o como Bucaramanga, problemas en la oportunidad y la integralidad de la atención. Basta ir a una sala de urgencias de un hospital de tercer nivel, pasar ahora por la Fundación Cardioinfantil que mencionaba, un hospital público en Bogotá, y claramente tenemos problemas que no podemos negar, problemas que se originan de un acceso desordenado, las puertas de entrada no funcionan bien, no hay capacidad resolutiva en los niveles básicos de atención, muchas veces la gente va buscando integralidad a los terceros niveles o a los niveles más altos de complejidad, y allí se generan esperas que son indignas para mucha población, eso tenemos que reconocerlo. La oportunidad de las citas con especialistas sigue siendo un dolor de cabeza para muchos sectores de la población, y las críticas en ese sentido tienen razón. Y tenemos problemas financieros graves, lo que yo quiero llamar de manera fehaciente, como lo he hecho en este y en todos los debates, una crisis financiera. Aquí hay una crisis financiera. Lo que quiero es que nos preguntemos ahora cuáles son las causas de esos problemas financieros. Yo quiero traer a cuento un ejemplo particular que creo que es ilustrativo y casi paradigmático, y lo traigo porque, doctor Horacio, estaba ahora hablábamos de Sabia Salud y el problema que tenemos en nuestro departamento. La forma como un hospital puede vislumbrar el problema de Sabia Salud, y ubiquemos en un hospital público de segundo nivel en nuestro departamento, o si se quiere un mismo hospital privado, el problema como lo siente él es que Sabia Salud no me paga. Y uno podría analizar este problema como un problema, si se quiere, de liquidez o de falta de flujo de recursos. Yo como hospital o IPS presté mi servicio y no recibo la compensación financiera. Pero eso no es la causa del problema en Sabia Salud. Si uno ahonda y va auscultando las verdaderas causas del problema, se da cuenta que hay algo más de fondo detrás. Y lo más de fondo detrás es que los servicios y tecnologías no POS del régimen subsidiado, 80% medicamentos, 20% procedimientos, y sobre todo incluyendo allí servicios sociales complementarios, el transporte, los pañales, los pañitos húmedos, los cuidadores, los suplementos alimenticios, todo ese conjunto de actividades, unas no incorporadas en el POS porque son tecnologías nuevas y otras porque son servicios sociales complementarios que no se han incluido en el sistema de salud, porque todavía hay una discusión muy grande si eso lo debe prestar el sistema o lo debe prestar otro tipo de programas sociales. Las dos cosas han crecido muy rápidamente. Sabia Salud ha tenido que pagar por ellas, pero paga por ellas esperando el reembolso de quien tiene la responsabilidad financiera, que en el régimen subsidiado es el departamento de Antioquia. Pero ha crecido tan rápido esa demanda que ha desbordado la capacidad financiera del departamento. El departamento no le paga a Sabia, esto le quita entre el 20 y el 25% de su caja, y Sabia, por supuesto, se queda sin recursos para pagar todo lo que tiene que pagar a la red de prestadores. Entonces la causa subyacente, la causa última, la causa de las causas no es que la EPS no pague, y no es el negocio, como se dice muchas veces. ¿Cuál negocio? Entonces una EPS donde los socios son el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y una caja de compensación como Confama, todas sin ánimo de lucro. Esto no es un negocio, es el vehículo de una política pública. Y aquí se quiere reducir todo este problema, que el problema es el negocio. ¿Cuál negocio? No hay negocio. El problema es otro, muy distinto. El problema es que estamos gastando más de lo que tenemos. No hay coherencia, no hay compatibilidad entre los beneficios que estamos dando y los recursos que como sociedad hemos apropiado. Y este caso de Sabia Salud se repite por toda la geografía nacional. La gente dice, las EPS no pagan. Señoras y señores, televidentes si se quiere, ya pagaron todo. La tasa de siniestralidad de muchas de las EPS supera el 100%. Esto es, de cada peso que le entra, paga más de un peso. Uno entra, más de uno sale. Ese no es un problema de flujo de recursos. Ese es un problema estructural asociado a un sistema que está gastando más de lo que tiene
en parte por dos razones fundamentales. Porque no hemos sido capaces de incorporar ordenadamente los nuevos medicamentos y porque como sociedad no hemos llegado a un acuerdo coherente de cómo vamos a pagar, por ejemplo, por los cuidadores, por el transporte, por los pañales, por los suplementos alimenticios y demás. Y porque tenemos abusos de todo tipo. Para una molécula, para una enfermedad de alto costo, eculizumab, tenemos más pacientes en el Valle del Cauca que en todo México. Allí claramente, creo yo, hay inducción de demanda. En su departamento en Cartago, hablaba con el gerente de Audifarma hace un mes y medio aproximadamente y me mostró un dato, yo no lo podía creer. Un paciente al que el médico le prescribe más de 500 pañales al mes y el juez ordena que le entreguen más de 500 pañales al mes. ¿Qué está haciendo el señor? Revendiendo los pañales. Los suplementos alimenticios, que no lo pagan la gran mayoría de los sistemas de salud en el ámbito ambulatorio, el Ensure, por ejemplo. Eso ha crecido 6 veces en los últimos 6 años. Absolutamente desbordado. Gente con cajas y cajas y cajas en sus apartamentos y casas, muchas veces revendiendo. Con algunos médicos especialistas y jueces siendo cómplices de este abuso de los recursos públicos. Ahí tenemos las cifras. Incluso yo compartí por las redes sociales un gráfico hace aproximadamente 2 semanas. Creo que les había contado en un debate a algunos de ustedes. Hace aproximadamente un año llegó al ministerio una misión de Dinamarca. Son estas misiones que vienen en un buen sentido de negocios. Al final de la reunión tuve la oportunidad de hablar con una señora que tenía un catálogo muy bonito de pasta dura. Y lo que tenía eran unas sillas de ruedas de estas bien sofisticadas, que valen 25, 30, 35, 40 millones de pesos. A mí se me ocurrió preguntarle, casi que por ponerle tema, bueno, ¿en qué otros países de América Latina ustedes comercializan este tipo de sillas de ruedas? Me dijo, solo en Colombia. La pregunta que siguió es, bueno, ¿y por qué solo en Colombia? La respuesta que me dio en un buen español fue, por la tutela. La Corte Constitucional hace un mes largo sacó una sentencia donde obliga al sistema de salud, por ejemplo, a pagar tratamientos de fecundidad. Muchos de ellos valen 10, 20 millones de pesos. Cuando se sacan esas sentencias, nadie tiene idea de se está girando contra qué. Uno en toda política pública necesita un principio de coherencia. Si yo digo, páguese esto, yo tengo que tener alguna idea de contra qué estoy girando. ¿Y contra qué estamos girando? Contra algunos excedentes que existieron en algún momento en el FONSIG y ya no existen. La semana pasada, no, ayer, esta semana, la Corte Constitucional saca otra tutela donde supuestamente protege el derecho fundamental a la salud de un paciente de cáncer del departamento de Santander, donde obliga no a la EPS, al sistema, a que le paguen un medicamento de marca. Esto es, dice, usted puede ir a un juez y se está recibiendo un medicamento genérico de calidad, por alguna razón tiene algún temor, el sistema tiene que pagar un medicamento de marca. En lo que yo conozco, hablando con mis colegas ministros de salud del continente, eso solamente ocurre en Colombia. Y señoras y señores, yo lo digo claramente, si seguimos así, esto no aguanta. Estamos estirando el sistema de salud hasta reventarlo. Yo no conozco otro sistema de salud en el mundo que pague por pañitos húmedos y lociones, jueces constitucionales diciendo que el derecho fundamental a la salud es el derecho de las multinacionales a mercadear sus medicamentos de marca que cuestan 5, 6, 7, 8 veces más que los medicamentos genéricos. Ustedes van a un país como Francia, el sistema público tiene la obligación de prescribir genéricos. Y eso no se ve o no se percibe como una violación a la autonomía médica. Ahí es donde está, creo yo, el meollo del asunto, el centro de los problemas financieros. Este es un sistema
que, repito, lo estamos estirando y vamos a romperlo. Así no aguanta el sistema de salud y no puede aguantar. Ahora alguien decía, entonces hagamos una reforma estructural. ¿Cuál es la reforma estructural? La reforma estructural es que las capacidades acumuladas en algunos buenos pagadores, por ejemplo, pensemos en la EPS Compensar aquí en Bogotá, que es una caja de compensación con sentido social, que ha acumulado en el margen capacidades, que sabe cómo hacerlo, que evalúa los indicadores, simplemente imbuidos en yo no sé qué espíritu ideológico, vamos a acabar eso, porque sí, sin siquiera entender el problema. El peor error de quien propone este tipo de reformas, la peor tentación de cualquier reformista es destruir sin haber construido. Y yo sinceramente, lo digo si se quiere con respeto, no vi en este debate ninguna propuesta constructiva, una letanía de quejas, nada, absolutamente nada. Una sola idea que uno diga, bueno, vamos por ahí, absolutamente nada. Quiero pasar entonces a los temas de las soluciones, ¿qué es lo que estamos pensando? Que hay una crisis financiera que se deriva o que tiene sus manifestaciones más evidentes en las deudas, que son muy grandes, yo no lo voy a negar, en el deterioro de los patrimonios de las EPS, que según la Superintendencia de Salud ya supera los 6 billones de pesos si tenemos en cuenta las últimas cifras. En, si se quiere, el deterioro de los patrimonios de muchas cajas de compensación y en contingencias fiscales importantes en algunas entidades territoriales. Este es un problema fiscal significativo para el departamento de Antioquia, para el departamento del Valle, para el distrito de Cartagena, entre otros. Como gastamos más de lo que tenemos, primero acabamos con los excedentes del FOSIGA superiores a 10 billones de pesos, después acabamos con los excedentes de algunas EPS, estamos arrasando algunas cajas de compensación y ya vamos por las entidades territoriales. ¿Cómo vamos a resolver este problema financiero? Lo que hemos planteado nosotros es, esto tiene que resolverse con orden. Y como este no es un sistema, a pesar de que es un sistema que se financia con recursos públicos, tiene unos pagadores en la mitad, no todo puede resolverse con recursos públicos. Entonces lo que nosotros planteamos es algo que se debió haber hecho en este sistema de salud hace mucho tiempo. Son unas normas ordenadas de solvencia, en este caso de patrimonio adecuado, de patrimonio mínimo también, de reservas técnicas y de inversión de esas reservas técnicas. Y en cualquier sistema, en cualquier crisis financiera, piensen por ejemplo la crisis financiera del año 2008, lo que hace es dos cosas al mismo tiempo. Trata de traer liquidez para resolver los problemas más agobiantes, pero trata también de darle un tiempo a la recuperación patrimonial. Porque este problema no puede resolverse simplemente con un cheque, ir al doctor Mauricio Cárdenas y decir, mire, genero 10 billones de pesos. Eso no lo entendería el país. Entonces lo que hemos dado es un periodo prudente para que se recuperen esos patrimonios, para que se vaya capitalizando la CPS y facilitar esa capitalización. Por ejemplo, este Congreso tuvo que aprobar una norma que permitiera usar excedentes del 4% de las cajas de compensación que tienen programas en salud para hacer esas capitalizaciones. Eso ha permitido, entre otras cosas, la capitalización de las 9 EPS, o va a permitir, en un tema donde fue complejo, el pago de las deudas de Confenalco Antioquia, o ha permitido la capitalización de la EPS SOS del centro del país, que aglutina las cajas de compensación del Valle, de Risaralda y del departamento de Caldas. Aquí se dijo por qué hay esa asimetría donde se le dan 7 años a las EPS y a los hospitales públicos se les obliga a pagar ya. Eso es mentira. Yo conozco programas de saneamiento fiscal y financiero de hospitales públicos que tienen 10, 12 años. Como también hay deudas en el hospital, lo que le pedimos a el hospital es hágame usted un programa en algunos años para garantizar la recuperación. Esto es para el saneamiento de pasivos. Diga cómo va a recuperar el equilibrio, cómo va a recuperar su cartera y tómese el tiempo que tenga que tomarse. No es 7 años para la CPS y 0 o recuperación inmediata para los hospitales públicos. Yo no sé de dónde sale esa idea, pero se repite y se repite y se repite
siendo falsa. Vuelvo y repito, para salir de la crisis financiera necesitamos reglas claras para la recuperación de los patrimonios. Esas reglas claras están contenidas en el decreto 2702 del año 2014. Si no hubiéramos dado 7 años, si hubiéramos dicho usted tiene que hacer la recuperación patrimonial ahora, ¿qué hubiera pasado, doctor Rafael Romero? Hubiéramos generado una quiebra inmediata, todo el mundo sale corriendo. Le hubiéramos pedido al sector privado y a estas instituciones, muchas de ellas sin ánimo de lucro, varios billones de pesos de capital inmediato. ¿Usted cree que lo iban a poner? Lo que hubiéramos ocasionado entonces era una gran crisis sistémica, absolutamente irresponsable. Toda crisis financiera para resolverse necesita tiempo, todas las que han ocurrido en el mundo. Vuelvo y repito, es absolutamente irresponsable decir que uno dice vamos a resolver esto en un año. Pero como sabemos que hay urgencias por parte de los prestadores, nosotros diseñamos algunos mecanismos de liquidez, porque si no algunos de los hospitales no aguantan. El mecanismo de compra de cartera que también aprobó este Congreso, los créditos de tasa compensada que han beneficiado a algunas de las EPS e IPS, incluidas a Vía Salud. Estamos gestionando uno para ensanar en el suroccidente colombiano por 100.000 millones de pesos, que es muy importante para su departamento, representante López. Hicimos otro para Coosalud, una EPS que es significativa en el Caribe colombiano. De esto se han beneficiado también muchos prestadores públicos y privados en buena parte del país. Al mismo tiempo hemos traído nuevos recursos. Este mismo Congreso aprobó 500.000 millones para la liquidación de Caprecom. Y esos mecanismos o esos instrumentos financieros también los hemos usado en un tema que mencionó el representante Moreno, que son los bonos convertibles en acciones, que permitieron que la nueva Cafesalud o Cafesalud, donde fueron los afiliados de Saludcop, cumpliera con estos indicadores de patrimonio adecuado. Yo también me demoré ahora un poco porque estuve hablando con el alcalde de Medellín y con el secretario de Salud del departamento de Antioquia, porque para Sabia Salud vamos a hacer una operación financiera también de estos BOCAS, bonos convertibles en acciones, por 50.000 millones de pesos. Esto es, estamos utilizando instrumentos financieros que tuvimos nosotros que crear para resolver la crisis financiera. Si usted tiene una crisis financiera en el sector bancario, la cosa es más fácil, señoras y señores, porque hay unas instituciones, hay un seguro de depósito, hay un Fogafín. La humanidad aprendió desde la crisis o de la Gran Depresión de los años 30 a lidiar con los problemas financieros y fue consolidando una serie de instituciones. En el sector salud tuvimos que hacer una cosa que fue compleja y este Congreso fue instrumental en eso. Y es nosotros vimos crear las instituciones a medida que estábamos resolviendo la crisis. Los fondos de garantías fueron aprobándose aquí y fueron implementándose al mismo tiempo. No es fácil, créame, esta situación. Pero yo creo que hemos abordado con seriedad, en medio de las limitaciones, esta crisis financiera. Yo siempre digo, se necesitan reglas claras, liquidez, tiempo y confianza para ir resolviendo el problema del pasado. Desafortunadamente, la crisis de la salud financiera tiene dos partes. Una, la crisis del pasado, y la otra, la crisis del presente, o si se quiere, del futuro, representante Moreno. Y para eso necesitamos recuperar el equilibrio. El sistema no puede seguir gastando más de lo que tiene. Y la estrategia que nosotros le hemos propuesto al país es una estrategia basada en 4 o 5 elementos. Muchos de ellos tienen que ver con la ley estatutaria en salud. La primera, necesitamos una política farmacéutica agresiva. Estamos preparando una nueva ronda de controles de precios de medicamentos que le va a ahorrar al sistema otro billón de pesos, ya tenemos todos los datos. Ustedes yo creo que son testigos de lo que se ha hecho con regulación de precios de medicamentos, donde Colombia es un líder dentro de la región. Fuimos el primer país que declaramos un medicamento para una enfermedad crónica no transmisible de interés público, el Imatinib. Lo decía en la plenaria del Senado la otra vez y lo digo si se quiere con orgullo. Cuando estaba la pelea con Novartis en su furor por allá en los meses de junio y julio, leí un artículo publicado en una revista norteamericana, el Washington Quarterly,
que decía cómo la disputa de Colombia con Novartis puede cambiar la salud en América Latina. Esa trascendencia le estaban dando los estudiosos de la salud de la región a lo que estaba haciendo Colombia en política farmacéutica. El representante Correa habló de la incapacidad del sistema de salud de lidiar con la presión tecnológica. Pues este mismo Congreso aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que, si ustedes están imbuidos en este mundo de la salud, se van a dar cuenta que este artículo es absolutamente polémico, discutido en todo el mundo. Es el artículo 72, que dice: el registro sanitario tiene que hacerse simultáneamente al control de precios de medicamentos y a los estudios o análisis de costo-efectividad. Yo estuve el año pasado en la OECD, tuve varias reuniones. Allí me sentaron con algunos de los representantes comerciales de varios países, muy duros con este artículo 72, porque lo que quería hacer el país, o lo que teníamos ya, era un instrumento para lidiar con esa presión tecnológica, para tener capacidad de discernimiento, para decir: mañana viene una nueva tecnología de las que llaman Me Too, una nueva que no aporta mucho, que quiere simplemente participar también de las ganancias. Nosotros decimos: no, usted no va a entrar, y si entra, entra al precio del homólogo que ya está incorporado en el plan básico de salud. Y no vamos a volver a la fiesta de los recobros de la segunda década, de la segunda mitad de la década pasada, donde todo el mundo traía los medicamentos y cobraban a cualquier precio cualquier cosa, vía no post, antes de ser incorporados al plan obligatorio en salud. Política farmacéutica agresiva, artículo 72 para lidiar con la presión tecnológica, para ir recuperando el equilibrio, y la ley estatutaria en salud, donde yo quisiera describir 3 cosas que hemos hecho. Yo los voy a llamar los 3 MI. El primero es el MIAS, el Modelo Integral de Atención en Salud, que recoge muchas de las cosas que dijo aquí el representante Correa. El énfasis en las redes integradas de salud, en la política preventiva, en la atención primaria, en la gestión de riesgo, en la construcción de capacidades en el territorio, en el trabajo articulado, en la medicina familiar, si se quiere, para recuperar el equilibrio del sistema muy centrado en la enfermedad y no tanto en la salud. El MIAS lo que plantea es construir esto no como una gran reforma legal, sino como tiene que ser cuando uno está hablando de capacidades estatales. Las capacidades del Estado no se construyen aquí en el Congreso, se construyen en el territorio, paso a paso, día a día. Y ese es el liderazgo que ha tratado de ejercer el Ministerio con el Modelo Integral de Atención en Salud, que donde yo voy veo a la gente comprometida, metida en el cuento, aprendiendo, tratando de implementar y de construir capacidades. Y coincido con el representante Correa que muchas de esas capacidades se perdieron. Ese es el primer MI, el MIAS. El segundo MI, que también hace parte de la implementación de la ley estatutaria, es MIPRES, mi prescripción. Hoy en día, lo que está pasando, ya tenemos la resolución y vamos a poner en práctica en las próximas semanas, es que se eliminan los comités técnicos científicos, por ahora solamente en el régimen contributivo, más adelante en el régimen subsidiado. Eso incorpora o tiene que incorporar las entidades territoriales. Y el médico que prescribe un medicamento no POS para una enfermedad rara, un medicamento del cáncer todavía no incorporado en el plan obligatorio en salud, tiene que ir a una aplicación, decir claramente qué medicamento está formulando, indicar las razones por las cuales lo está formulando, y eso lo que va a generar es transparencia, porque el médico especialista, el oncólogo clínico, por ejemplo, que está prescribiendo el medicamento de cáncer, está siendo ordenador de gasto público. Y todos los ordenadores de gasto público necesitan rendir cuentas. Y lo que nosotros vamos a hacer es observar, en compañía de las universidades, de todos los estamentos académicos, y si uno observa, como ha ocurrido en otros países, que hay un oncólogo clínico que prescribe muchos de esos medicamentos, y a su vez, con la implementación posterior de las leyes de transparencia, esa persona está por todo el mundo viajando, pagado por una compañía farmacéutica, tenemos que hacer las preguntas que tienen que hacerse a los que ordenan recursos públicos. Ese paso elimina una barrera administrativa
y también ahonda la transparencia. Porque siempre se ha dicho, hay autonomía médica en la ley estatutaria, pero la autonomía médica tiene que estar acompañada de autorregulación, y este es un instrumento de esa autorregulación. En ninguna parte del mundo a nadie se le ocurriría un sistema donde uno puede girar contra recursos públicos y no le rinde cuentas a nadie, porque supuestamente soy autónomo. No respeta la relación médico-paciente, pero si usted utiliza recursos públicos tiene que dar cuentas, tiene que decir, cuando uno haga las preguntas, ¿por qué hizo lo que hizo? Y el tercer mi es lo que hemos llamado mi plan, el nuevo plan de beneficios, que va a ser mucho más mucho más implícito que explícito. Estamos avanzando en eso, tenemos un plan cabe la redundancia, de implementación del nuevo plan de beneficios. No quiero extenderme más de la cuenta, pero ustedes se van a dar cuenta cuando se presente a finales del año el nuevo plan de beneficios, algunos de los agrupamientos de medicamentos y algunas de las medidas que estamos haciendo para responder a ese espíritu de la ley estatutaria y que tengamos un plan más amplio y mejor definido. Política farmacéutica, capacidad de lidiar con la presión tecnológica, implementación de la ley estatutaria con MIAS, MIPRES y mi plan. Y el cuarto elemento para recuperar el equilibrio y resolver la crisis del presente o del futuro son los mayores ingresos. Y por eso le hemos planteado al país un debate en el que yo he estado inmiscuido en los últimos días, de aumentar los impuestos al tabaco, multiplicarlos por 3, para que Colombia se desatrase, pasa de 700 a 2100, cumplir los compromisos del país de los convenios antitabaco. Con ese impuesto, según los cálculos del ministerio, no solamente le ahorraríamos al sistema de salud primero entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales. El tabaquismo le cuesta al sistema de salud 4,2 billones al año. Este solo impuesto nos puede ahorrar poquito menos del 10% de esos costos, porque vamos a inducir cambios en comportamiento, sino también vamos a tener un recaudo cercano a los 400 mil millones de pesos que van a utilizar las entidades territoriales, muchas de ellas para pagar las deudas por servicios y tecnologías no POS. Y del otro lado está también el impuesto complejo, polémico, pero que hace parte de una discusión global que tenemos que dar a las bebidas azucaradas. Tenemos un recaudo estimado de 1 billón de pesos, ahorros estimados al sistema de salud de entre 200 y 300 mil millones de pesos al año. No voy a dar ese debate ahora, simplemente los dejo con 2 datos que vale la pena que tengamos en cuenta, que yo creo que son importantes. El primer dato se ha dicho, y creo que se dijo en este mismo recinto, en las horas de la mañana, que este es un impuesto que no resuelve ningún problema de salud porque las calorías asociadas a las bebidas azucaradas son solamente 2,5%, 3% de las calorías o de la ingesta calórica de un colombiano del común. Ese argumento, yo creo que es un argumento falaz, porque primero no tiene en cuenta que el 17% de los casos de diabetes son asociados al consumo de bebidas azucaradas, y que el comportamiento que uno quiere cambiar no es el comportamiento del colombiano promedio, sino de los hiperconsumidores, aquella persona que toma 5, 6 o 7 gaseosas al día, al que el impuesto le va a morder y va a pasar a tomarse pronto una menos, 2 menos, y eso va a tener claramente un impacto positivo sobre la salud. Vamos a tener el debate de aquí, alguien va a levantar la mano y decir ese impuesto es regresivo. Más regresivo, señoras y señores, es la diabetes. Más regresivo es la inacción. Más regresivo es no hacer nada ante esta epidemia del futuro que puede echar al traste no solamente con las finanzas del sistema de salud, sino con la vida de muchos colombianos. Y daremos ese debate con decisión.
Yo creo que son debates importantes que hemos dado que tocan algunos intereses complejos de compañías farmacéuticas, de fabricantes de bebidas azucaradas, de las grandes tabacaleras globales, pero que se han hecho con credibilidad del Ministerio en nombre de la salud pública. Y eso ni siquiera se reconoce en este tipo de debates. Yo no quiero, ya para ir terminando, negar los problemas. Son muchos. Pero yo creo que esto es una labor de todos y por lo menos quiero dejarles esta idea general, que nosotros en los últimos años tenemos un plan de recuperación ordenado del sistema de salud. Ese plan pasa también por resolver los problemas de Café Salud, que fueron mencionados aquí. Yo quiero decirlo claramente, cuando se hizo esto hace ya casi un año, nosotros no fuimos plenamente conscientes de los problemas que íbamos a tener en el tiempo. Por ejemplo, no anticipamos que la desconfianza asociada a la liquidación de Salucop iba a crear una crisis de confianza posterior en Café Salud y eso iba a encarecer la contratación, iba a ser muy difícil la operación de la EPS. Creímos que podíamos dividir un problema del otro y que los problemas que hoy tenemos en muchos casos, alguien me contaba, por ejemplo, la Clínica General del Norte en Barranquilla, decía, yo quiero contratar con Café Salud, pero me da mucho miedo que me vaya a pasar lo mismo de Salucop. Y la misma historia se repite en buena parte del país. Esa crisis de confianza asociada a lo que ocurrió, que fue muy grave para muchos prestadores del tema de Salucop, no fuimos capaces de preverla plenamente. Se cometieron errores en la administración posterior, hubo errores en la parametrización de algunos contratos. Todo eso lo tenemos que reconocer si se quiere con humildad. Hoy yo puedo darles por lo menos esta tranquilidad. Y es la tranquilidad sobre el equipo directivo que hay en Café Salud, la junta directiva, la gente que hay de CIMED. Gente honesta, trabajadora, trabajando en condiciones muy difíciles, muy complicadas. Nosotros acompañándolos en el ministerio, tratando de resolver un problema muy complejo. Estamos haciendo una respuesta al Tribunal de Cundinamarca, donde vamos a tener un plan de acción que va a hacer énfasis sobre todo en los temas de salud, en el tema de cómo se va a resolver un problema que ya se ha resuelto en buena medida para la entrega de medicamentos en el ámbito ambulatorio y sobre todo el problema de la red, donde tenemos que reconocer claramente, aquí está el vicepresidente médico de Café Salud, los problemas de insuficiencia de la red que tenemos en buena parte del país. No lo podemos negar. Ni vamos a decir mentiras, ni vamos a inventar un mundo rosa donde no lo hay. Pero tenemos un plan claro de resolución de estos problemas. Aquí se mencionó la circular 13 de la Superintendencia de Salud, que fue básicamente un intento por no decirle a los hospitales, ustedes tienen que atender, así sepan que no les van a pagar, pero sí es evitar conductas predatorias que no eran generalizadas, que se presentaban en algunos casos donde estábamos viendo lo siguiente. Aquí está el director médico de Café Salud. El hospital le decía a la EPS Café Salud, yo le hago este trasplante de médula que vale X pesos, pero usted me tiene que pagar 3 o 4 veces eso por si se presenta algún efecto adverso y me los tiene que pagar ya, anticipadamente, o si no, no le recibo el paciente. O incluso se utilizaba muchas veces los problemas de red para negociar tarifas más altas. El Estado tampoco puede estar indefenso ante ese tipo de prácticas predatorias y por eso el señor superintendente expidió la circular 13, eso ha generado después problemas. Yo entiendo que a veces en este tipo de instrumentos terminan pagando justo por pecadores y lo que nosotros no queríamos hacer es señalar instituciones respetables que hacen bien su trabajo, que merecen el encomio de la sociedad, pero sí queríamos evitar algún tipo de prácticas más predatorias. Yo, presidente, voy a terminar aquí mi presentación, pero quedo muy atento, por supuesto, a responder las preguntas de todos y a seguir dando la cara y seguir respondiendo en un problema que, lo reconozco, no está resuelto plenamente, pero quiero, o quise mejor, transmitirle la idea que aquí tenemos un plan
una reforma a la salud si quiere, para lograr la recuperación financiera en primera instancia, pero también asistencial y de salud. Gracias a todos y a los televidentes por la atención.